escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. Claudia Gurizati, directora del canal internacional de noticias NTN 24 y el programa La Noche, emitiendo, como siempre, desde el Centro Internacional de Noticias en Europa. Desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Bogotá, Jefferson Beltrán, subdirector del programa. Jefferson, buenas noches. Estremecedora la frase que ha pronunciado el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Ha sido muy enfático en decir que 10.000 muertes por cuenta del COVID-19, por cuenta de esta pandemia, se hubieran podido prevenir, y lo hace justo en el día en que superamos la barrera de los 100.000 muertos, tristemente, en nuestro país, en una ceremonia religiosa en la que manifestaba su solidaridad a todas las familias de las personas fallecidas. El programa La Noche se une a esa solidaridad, a todas las familias de todos aquellos fallecidos por cuenta de esta pandemia, Jefferson. Buenas noches, Claudia, para ti. Así es, el mandatario colombiano ha asegurado que estas aglomeraciones de las últimas 7 semanas en Colombia han sido el caldo de cultivo para que se diseminara el COVID-19 en Colombia. Las cifras hablan por sí solas y estas fueron las declaraciones que entregó el presidente de Colombia, Iván Duque, en esta sentida y simbólica Eucaristía. Hoy sabemos que nuestro país vive momentos también difíciles asociados con la pandemia. Momentos que fueron advertidos también oportunamente, porque las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente. Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas. Y es triste ponerlo en esta perspectiva. Las muertes prevenibles de las últimas 6 o 7 semanas superan las muertes de los primeros 5 meses de la pandemia. Impresionante, las muertes prevenibles de las últimas 6 o 7 semanas superan las muertes de los primeros 5 meses de la pandemia. Fueron las palabras del mandatario colombiano. Pero ahora revisemos las cifras, Jefferson. En el programa La Noche queremos mostrarles a ustedes la siguiente curva que muestra precisamente ese ascenso impresionante de los contagios y de las muertes por COVID-19 desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó el llamado paro nacional. Vamos a ver estos hitos que hemos marcado para que ustedes vayan comprendiendo esta situación. El 28 de abril, el día en el que comenzó el paro, estábamos con 19.745 casos de contagios. 490 personas fallecieron ese día. El 5 de mayo, estamos hablando, Claudia, de una semana después del inicio de estas manifestaciones, el reporte de contagios fue de 14.806. Ese día fueron reportados 388 fallecidos. Aquí es importante hacer una explicación. A los 8 días después de comenzar las convocatorias a las manifestaciones, después de 8 días de aglomeraciones, de lugares donde se concentraban muchísimas personas sin tener en su gran mayoría las precauciones como el distanciamiento social. Claro, en una manifestación pues es difícil. Bajaron los contagios en esos primeros 8 días, contando del 28 de abril al 5 de mayo en más o menos 5.000 casos. Pero es que recordemos que en esa primera semana, mientras se contagiaban, aún no era detectable el virus
en las personas que se estaban contagiando en esas aglomeraciones y que estaban contagiando a las personas que fuera de ellas tenían contacto. ¿Por qué? Porque es que el virus se manifiesta después de 8 días. ¿Esto qué demuestra, según nos ha explicado la comunidad científica? Que la curva venía en ascenso, porque cada vez que sale el contagio, mide por lo menos 8 días antes. Claudia, otro punto, y Sí. es que este reporte que acabamos de presentar también demostraba que para ese entonces, cuando iniciaron las manifestaciones, la curva de contagios pues venía en descenso, porque de alguna forma era el modelo matemático que venían divulgando diferentes autoridades en salud pública en Colombia. Es otra de las grandes explicaciones y otra de las pruebas que hay para mostrar cómo la tendencia de los contagios y de las muertes venía disminuyendo hasta antes del 28 de abril. Ahora miremos la cifra del 13 de mayo, 15 días después de que comenzó el llamado paro nacional. No solamente rompió la cifra del descenso de los casos de los contagios, sino que volvió y la alcanzó esos 19.160 casos y cerca de 500 muertes, 499 muertes hubo ese día. Vamos ahora a las cifras que nos muestran lo que sucedía en Colombia un mes después del inicio de las protestas. Estamos hablando del 1 de junio, Claudia. Ese día se registraron 25.966 casos identificados nuevos. La cifra de muertes llegó a las 523. Para entender la dimensión de estos números, sería importante, Claudia, compararlas con lo que estaba pasando entonces el 28 de abril. Decías tú que ese día, o decía ese reporte, fueron contagiados, o el reporte indicaba que había 19.745 contagios nuevos. Un mes después, vemos como esa cifra creció en 6.000 casos más. El número de muertes también creció. El 28 de abril, cuando comenzaron las protestas, era de 490. Y el 1 de junio, 523 muertes. Es decir, 33 personas más que perdieron la vida. Ya para ese entonces se comenzaba a ver el impacto de las aglomeraciones. Y esta cifra siguió creciendo. El 15 de junio, mes y medio después del comienzo de los llamados a estas manifestaciones, 27.827 casos de contagio fueron registrados y 595 personas fallecieron. Una situación bastante dramática. Otra de las importantes cifras, Claudia, fue la que se registró el día de ayer, que fue la fecha en la que mayor cantidad de colombianos murieron como consecuencia del COVID-19. Ese reporte registró 648 muertes y un total de 23.239 casos nuevos de COVID-19. Luego de entregada esta cifra, el gobierno nacional aclaró que la cifra real superó las 700 muertes, es decir, 754 personas perdieron la vida porque en el conteo inicial no se habían tenido en cuenta los datos ni de Cundinamarca ni de Valle del Cauca. Y no dejar de mencionar el fatídico 10 de junio, con 31.656 casos de contagio, la cifra más alta que hemos tenido. En el programa La Noche queremos entregarles a ustedes testimonios de esos familiares que han tenido que decirle adiós a un ser querido, que han tenido que despedirlo por el COVID-19. Muchas veces esos seres queridos en una clínica, falleciendo solos y al final recibiendo los restos mortales de la persona. Realidades muy tristes y realidades que asustan muchísimo a los pacientes. El miedo a morir solo en una unidad de cuidados intensivos. El tema muy dramático que también viven los médicos que los atienden. Uno de esos casos, de esos episodios muy tristes es el de la familia de Julio Roberto Maecha, un hombre que falleció a la semana después de que comenzó todo este tema del paro nacional. La familia denuncia que cuando era trasladado en la ambulancia, precisamente los bloqueos dificultaron mucho la llegada de él al hospital. Él es una persona que ya no nos acompaña y es una de esas personas que recordaron en la ceremonia religiosa ayer con el presidente Iván Duque, en donde mencionó
en donde dijo y denunció que 10.000 de estas muertes se hubieran podido prevenir. La familia Maecha recibió con menos de 12 horas de diferencia las dos noticias más dolorosas que alguien pueda recibir. Dos de sus seres queridos murieron casi el mismo día y por la misma razón. El COVID-19 apagó la vida de Julio Roberto Maecha Fuentes y Luis Antonio Maecha Arévalo, sobrino y tío, hermanos, hijos, padres, esposos y amigos irreemplazables e inolvidables para quienes los amaron. Julio Roberto, el más joven de los dos, tenía 43 años. Mi esposito, una persona muy trabajadora, honesto, correcto, buen esposo, buen papá, buen abuelo. Sí, bueno, excelente en todo. Doris perdió al amor de su vida, a su confidente, al padre de sus dos hijos menores, pero también al padre de los que él quiso y formó como suyos. Él es mi segundo matrimonio, entonces del primero tengo dos hijos que tienen 33 y 32 años. Lo adoraban, se respetaban mucho, como padre y como hijos, mis hijos lo quisieron mucho. Él súper pendiente, mis hijos mayores son casados, tienen hijos, entonces era un súper abuelo, una alcahueta. Él eran los niños como su vida, todo para él. Fueron 22 años de matrimonio que querían seguir contando, que querían seguir disfrutando como todos los días lo hicieron. El virus invadió rápidamente su cuerpo. Sin ninguna enfermedad de base o algún peligro por el que preocuparse, su esposa e hijos nunca imaginaron tener que aprender a vivir sin él. Ya el jueves, cuando pasó el acontecimiento, se levantó a las 6, se tomó un vaso de yogur, le dio mucha sed ese día, tomaba muchísima agua. Y a las 11 yo le hice un caldito, le di caldito, se tomó el caldito. Lloramos, yo lloré con él mucho, como despidiéndome ya de él, porque lo veía que se quejaba mucho, pero yo le preguntaba que qué le dolía, él me decía que nada, que no le dolía nada, podía respirar bien, y oramos con él, y ya oré con él, y ya cerró sus ojitos. Cuando recibió asistencia médica, era tarde. Su cerebro había dejado de recibir oxígeno hacía mucho tiempo. Médicamente era imposible devolverle la vida. Llamamos a la ambulancia, como a las 11:20 pasó eso. Eran las 12 y llegó a las 12:20, no había llegado, resolvieron mejor llevarlo al hospital, mis hijos, y allá le toman los signos, que se estaba saturando muy bajito. Pero igual le prestaron la atención médica ya, le hicieron 2 reanimaciones, no respondió. Entonces, sí, él no quería ir, que porque tanta, de última hora sí, se iba a ir a las malas, ¿verdad? Pero la ambulancia, pues, de todas maneras, por los bloqueos y todo eso, yo creo que se demoró en llegar. 2 ambulancias que quedaron de llegar, sí, señora. Murió lejos de uno de sus grandes amores, su hija Sara, una subteniente de la policía que cumple su trabajo en Cali, epicentro de la violencia de las últimas semanas en Colombia. Mi esposito en los últimos días vivía muy preocupado desde que empezó los bloqueos, y allá en Cali, que pues en todo Colombia se había visto afectado, pero en Cali hemos visto como más violencia. Mi esposito vivía muy preocupado esa última semana. Como 10 días había empezado ya la situación del país. Entonces él vivía muy preocupado, llamando a su hija a toda hora. Quisiera tenerlo en este momento a mi lado y darle gracias por todo lo que hizo por mí. Que gracias a Dios y a él estoy donde juntos soñamos estar, ser oficial de la Policía Nacional. Se fue el jefe del hogar, el héroe de 4 hijos y el compañero de vida incondicional. Su lema era la familia primero, que era lo que importaba. Fue víctima del COVID, lastimosamente, pero igual nos dejó un gran ejemplo, que es la familia. A ti que estás en el cielo, papá, quiero decirte que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que te extraño, que gracias por dejarme ser lo que soy hoy en día. Te amo, papá. Ustedes ya vieron estas declaraciones del presidente, ustedes ya tienen estas cifras que les hemos entregado detalladamente desde el comienzo del programa, han visto alguna de las historias dramáticas con las que nos hemos encontrado, sobre todo esos pacientes, esas familias de pacientes que cuentan cómo
su ser querido no tuvo la oportunidad de una unidad de cuidados intensivos. También queremos escuchar a esa parte que ha llevado todo el peso de hacerle frente a la situación del contagio. Son los médicos y esos médicos intensivistas. En Colombia decenas de ellos se han visto en unas situaciones aterradoras. Les ha tocado tratar de salvar a la mayor parte de los pacientes sin tener ya unas unidades de cuidados intensivos disponibles. Muchas veces algunos pacientes definiendo qué tratamiento se le da a uno y qué tratamiento en una UCI se le puede dar a otro. Y por eso, para oír de viva voz ese drama, porque no solamente el del paciente y la familia, sino del médico, a quien pues definitivamente toda esta situación le ha recargado esta responsabilidad. El doctor Juan Carlos Díaz, él es uno de los médicos intensivistas y epidemiólogos de Colombia. En la actualidad atiende pacientes de COVID-19 en la clínica Marley de Chía. Él es egresado de la Universidad Nacional y especializado en anestesia, cuidados intensivos y epidemiología. Doctor Juan Carlos Díaz, gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Y usted, como muchísimos, como decenas, centenares de médicos intensivistas, le ha tocado hacerle frente a esta situación tan dolorosa y tan dramática. Quiero comenzar por preguntarle si usted está de acuerdo en que muchas de estas muertes se hubieran podido evitar. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. De acuerdo, todas estas muertes son prevenibles. ¿En qué medida? Muchas veces se hace responsable a un solo elemento como el culpable de que haya esta crisis. Y esta crisis se trata de muertos y de una saturación y colapso de un sistema de salud. Es una situación muy difícil. Lo que se ve es que todo comportamiento poblacional, en este caso las aglomeraciones, que conlleve a una mala protección, a una pérdida de las medidas de seguridad, la gente tiene tapabocas pero no se lo pone bien, o no se lava las manos, o hacen aglomeraciones. Todas esas llevan a este aumento del número de contagios. Podría ser otra situación y también estaría pasando. Pasó antes con los días sin IVA, pasó durante las no restricciones durante las vacaciones de fin de año, de Semana Santa, pero puntualmente, como me está preguntando, sí es el mal manejo que se le ha dado a esta situación de las aglomeraciones durante las manifestaciones. O sea, yo estoy del lado de la inconformidad de la gente. Si la gente podría quedarse quieta en su casa y no salir y no protestar, podría pasar, pero la gente tiene razones para estar inconforme. Lo malo es ese mala situación que se ha salido de las manos catastróficamente, porque no es solo lo que pasa en la calle, sino cómo está afectando al sistema de salud y a cada persona, a cada miembro de familia. O sea, es falso afirmar de un lado los que dicen que las aglomeraciones no tienen nada que ver, porque sí tienen que ver. Lo que pasa es que no es el único factor responsable y de hecho se volvió el detonante de una situación que ya venía mal y ahora pues es difícil, eso sí, sacar un número y decir tantos casos se deben a las aglomeraciones. El Ministerio de Salud ha entregado unos datos contando cómo desde ese 28 de abril hasta ya nuestra fecha, hasta el día de hoy, pues efectivamente esos incrementos se fueron dando de una manera muy exponencial, de una manera muy acelerada, llegando pues a estos niveles muy dramáticos. Y es verdad, todo el mundo tiene derecho a la protesta, usted lo dice, hay detonantes y la gente puede estar inconforme. Pero por esa inconformidad poner en riesgo a los demás es como el llamado también que uno escucha de varias personas representantes de la comunidad médica. Es decir, en este momento, en este pico de la pandemia,
la inconformidad no se pudo haber manifestado de otra manera y no invitando, convocando, sacando a la gente a estas reuniones y manifestaciones públicas. Esto no era un llamado a la gente a de manera irresponsable contagiarse y terminar contagiando personas que seguramente también están muy inconformes, pero que no les parece que esta era la manera ni el momento para hacerlo, doctor. ¿Qué opinan ustedes que han tenido que enfrentar la situación directamente? Sí, de acuerdo. De hecho, en nuestro mismo gremio tú vas a observar que muchos tienen posiciones hasta políticas diferentes, de las cuales no quisiera opinar, pero cada uno tiene sus posiciones y tú vas a ver cómo algunos están completamente en contra de toda manifestación, inclusive las más pacíficas, ¿no? Y mientras que hay otros que las apoyan. Lo malo de todo esto, y completamente grave, es la forma en cómo se ha desbordado y la forma incendiaria en que a veces se estuvo impulsando, lo cual no estuvo de nada bien, desoyendo toda medida de protección, sobrepasando las recomendaciones. Eso es lo verdaderamente muy malo. Y pues a mucha gente yo creo que no le debe estar importando, o si les importa, toman una actitud de sálvese quien pueda, de algo me voy a morir, ¿sí? O como si no fuera con ellos. Realmente cuando yo en cambio recibo, ahora sí, ya no hablando de poblaciones, sino cuando yo recibo un paciente en la unidad de cuidado intensivo y le digo que tiene, solo por el hecho de entrar a la unidad, un 50% de probabilidad de morirse por estar intubado, por haber hecho falla respiratoria, y si allí en adelante empieza a comprometerse más órganos, la probabilidad de mortalidad se sigue aumentando. Ahí es donde yo digo, esta situación se salió de control, sin contar a los que no han llegado a la unidad de cuidado intensivo y no van a poder llegar porque no hay camas disponibles. Doctor, usted ha tenido que atender cerca de 600 pacientes como intensivista desde que comenzó esta pandemia. ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo han sido estos últimos días con estos picos desbordados? Hemos tenido días de más de 30.000 contagios. Estamos ya rodeando, acercándonos a 700 muertos diarios. Es una cifra brutal, es dramática. Ustedes desde esas unidades de cuidados intensivos, cuéntenos su caso. ¿Cómo han tenido que llevar los días, las noches, los pacientes, sus familias? Son días muy difíciles. Para nosotros es profesionalmente un reto todos los días, de altibajos, de muchas emociones, de alegría cuando un paciente responde al manejo, de frustración cuando vemos que en cambio la mayoría no responden al manejo, que se nos escapan de las manos, que los familiares muchas veces sienten que no importa que lo que nosotros hagamos no se mejoran. Los familiares quieren escuchar mensajes positivos y no siempre tenemos mensajes positivos y tenemos que contar la verdad sobre el estado y el pronóstico. Otra cosa y es enfrentar a la incertidumbre que tienen los familiares. Los familiares están como están detrás de un vidrio empañado, donde no pueden percibir lo que le está pasando a su familiar, porque no los pueden ver por el aislamiento a los que tenemos sometidos en este momento a los pacientes críticos. Como les digo, frustración, incertidumbre, una mezcla de emociones y cansancio. La verdad, nosotros nos cansamos y hemos llegado a un momento en que siento y sentimos que ya no podemos más, que ya no sé cómo seguir. Cuando uno cree que ya va a parar, uno toma un respiro y seguimos, porque nosotros no podemos parar. Doctor, usted ha estado trabajando muy fuerte durante toda esta pandemia, desde el mes de marzo, cuando se comenzaron a presentar los primeros casos de COVID-19 en Colombia, marzo del año 2020. En su mente, en su memoria como médico, ¿cómo va a recordar usted estas 4 semanas del mes de mayo y esta primera semana del mes de junio, que a juicio del Ministerio de Salud ha sido el peor momento de la pandemia en Colombia? Un momento muy crítico que nos ha puesto a prueba nuestra capacidad de frustración. Nosotros, los médicos,
en general todos, y más los que somos intensivistas, los médicos que trabajan en urgencias, que les ha tocado 10 veces lo que a mí me toca, las enfermeras. Estamos acostumbrados y tenemos una alta tolerancia a la frustración, pero esta crisis hace rato sobrepasó nuestra capacidad de frustración, no por el sentido personal de cómo me siento yo, no solamente eso, es por esa sensación al ver la tristeza de la gente, el dolor de la gente, porque aquí el paciente que está en estado crítico, que está muriendo, es el que no siente nada, es la gente, es la gente que son los familiares, es muy duro. Hábleme de esos fallecimientos, doctor Juan Carlos Díaz. Antes de esta situación de la pandemia, y ahora, en este punto y en este pico, el más alto desde que comenzó esta pandemia, ¿cómo ha sido ese cambio, no solo de la rutina, sino del anuncio a los familiares de que pues, la persona que quieren falleció? Sí, podría uno pensar que uno está acostumbrado. A mí a veces me dicen mis familiares no médicos, ay Juanca, pero eso ya usted debe estar acostumbrado. Yo digo, no. Yo, antes de esta pandemia, trabajando en cuidados intensivos y como anestesiólogo, yo diligenciaba un certificado de defunción con mucho dolor, 1 al mes, 2 al mes, yo creo que 10 al año, si acaso, lo cual, eso contando también los de mis compañeros. ¿No? Ahora se volvió una rutina diaria, ¿sí? Los demás familiares de los otros pacientes no saben que el que estaba en la otra cama se murió, no, porque todo es por videollamadas, no pueden entrar, pero al final a alguien a uno de sus familiares le toca. Y ahora, en cambio, estamos llenando, como te digo, estoy llenando un certificado diario o 5 a la semana. La otra vez entré en una crisis y llamé a otros compañeros de otras instituciones y les dije, oiga, esta semana se nos murieron 6 pacientes. Y me dijeron, Juanca, a nosotros nos murieron 6 en un solo día. Es duro. Uf, qué duro. Qué duro, qué experiencia dura, porque la cifra que nos da es absolutamente dolorosa, de 1 o 2 pacientes fallecidos al mes. A usted ahora le está tocando diligenciar, obviamente, todo lo que tiene que hacer un médico cuando le fallece el paciente, esa misma cantidad, pero por día. O sea, ¿lo de un mes se volvió diario, doctor Díaz? Sí. Dependiendo de la complejidad y el grado de severidad que manejaba una unidad de cuidado intensivo, hay unidades de cuidado intensivo en instituciones que manejan pacientes muy graves, donde la mortalidad es más alta que en otras. Pero sí, las unidades han visto triplicado, o quintuplicado su mortalidad. Sí, hay unidades de cuidado intensivo donde pasaba un mes y no se moría ni un paciente. Ah, sí. Sí, hay otras donde la severidad hace que todos los días haya pacientes muy graves en alto riesgo de muerte. Pues no importa, hoy todos son COVID, todos están en falla respiratoria y falla de múltiples órganos inestables y con escasez de recursos. Lo cual ha golpeado a todas las instituciones, no importa si son instituciones privadas, públicas, en las regiones o en Bogotá. La escasez de oxígeno, por ejemplo, la escasez de medicamentos afecta a todo el mundo y eso hace que uno, así tenga las mejores intenciones, los pacientes se nos escapen de las manos. Doctor, ¿han tenido ustedes que decidir a quién le salvan la vida y a quién no ante la falta de unidades de cuidado intensivo? Eso es algo de lo que uno quisiera hablar. Tristemente, esa situación se viene presentando. Sin embargo, uno solo no toma esa decisión. No, así esa decisión se toma en grupo, en lo posible ante un comité, de manera urgente, siguiendo criterios que ya están establecidos. Para ello, o sea, teniendo en cuenta las características del paciente, las características locales, hay situaciones que en cambio no se deben discutir.
Hemos tenido también casos en los que tenemos que decidir entre dos pacientes y es un paciente el que dice, no, doctor, a mí no me haga nada, déjeme morir. Pero cuando los dos pacientes necesitan ser salvados y intubados y hay que tomar una decisión que no es de uno solo, que debe tomarse en grupo, y esa decisión casi siempre viene desde urgencias, desde la misma atención inicial, ¿no? Cuando ya está en la unidad de cuidado intensivo, pues, como digo, ya está en nuestras manos, pero esa decisión casi siempre se viene tomando desde que el paciente está en la atención inicial, en urgencias. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. ¿Inscrito en nuestra Huaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente 1 año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina. A los jóvenes que se dedican a tumbar estatuas para reescribir la historia, no deberían permitir que siguiera presidiendo la plaza central de la Universidad Nacional el grafiti del Che Guevara. Deberían borrarlo. Están ensalzando la figura de un criminal y un inquisidor. Ofenden a quienes defienden la vida y las libertades y a los miembros de la comunidad LGTBI. Como a los jóvenes ahora les fascina juzgar con ojos de hoy a personajes de hace 500 años, resulta incomprensible que sigan venerando como a un héroe un tipo siniestro que ha dejado un legado que sigue vivo, la dictadura cubana, 60 años de tortura. Sería bueno además que quienes lucen el grafiti del Che Guevara en sus camisetas conocieran el verdadero rostro de quien fue uno de los que forjaron ese régimen despótico. La imagen del Che debería ir siempre acompañada de una frase que escribió en uno de sus diarios: degollaré a mis enemigos. ¿Les parece un mensaje constructivo? Eso hacían los yihadistas islámicos con inocentes. ¿Se acuerdan? ¿No les parecía espantoso? También dijo el Che: ¿fusilar? Sí, hemos fusilado, fusilaremos y seguiremos fusilando. Nuestra lucha es a muerte. ¿De verdad que merece que su grafiti siga en una pared de la Universidad Nacional? Y además cumplió su palabra.
se cargó a más de 200 compatriotas en la cabaña, en la fortaleza de la cabaña. Muchos de ellos eran comunistas que él consideraba, como los hermanos Castro, que se habían desviado del camino que marcaban. Y recuerdan las FARC, hacían lo mismo, ellos también fusilaban a adolescentes, a pobres niños que los habían reclutado, engañados o a la fuerza, y que su mayor delito era querer volver a sus hogares. Y por intentar volarse, se los cargaban. Al Che Guevara también deben la creación de los campos de trabajo forzoso, esos centros de reeducación de comunistas que ya no creían en el régimen cubano. Los mandaban allí para castigarlos. También mandaban allí a los homosexuales en señal de castigo. Y los castigaban porque para el Che Guevara los homosexuales eran unos seres pervertidos, contrarios a lo que él llamaba el hombre nuevo, el ideal de revolucionario. Los comités de defensa de la revolución, que también los Castro y él crearon para espiar a todos los ciudadanos, mandaban a los homosexuales, los señalaban cuando los descubrían y los mandaban. Una de sus víctimas fue el poeta, escritor y homosexual Reinaldo Arenas. Había apoyado la revolución, pero se desencantó como tantos otros y terminó condenado y encarcelado por homosexual y por crítico. Luego ya en el exilio, años después, se quitó la vida y dejó escrito una nota diciendo que había sido por todos los traumas, por todos los sufrimientos que había padecido a causa del régimen castrista. Se quitaron de su pedestal a la reina Isabel la Católica, que fue una avanzada de su tiempo, y a Cristóbal Colón, un descubridor, un navegante, visionario. ¿Van a dejar al Che Guevara, que sigue vivo, encarnado en una cruel y despótica dictadura? ¿Inscrito en nuestra Huaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! En Sueño y toda la información pues la recibo yo por parte de mi hija, de mis hermanos. Su memoria prácticamente se borró, solo recuerda que tuvo miedo por la suerte de sus 2 hijos. Mira, aquí voy navegando yo por la curva histórica del COVID-19 desde que comenzó esta pandemia. Y esta curva histórica comenzó el 26 de junio, digamos como en uno de los picos más altos, el 26 de junio del año 2020, con 3.843 casos.
3.843 casos y estábamos en un estado de alarma, estábamos en un estado de emergencia, el gobierno tomaba decisiones bastante drásticas, pero seguimos y ya el 19 de agosto del año 2020 llegamos a 13.056 casos de contagios. Ya para el 20 de enero del año 2021 estamos hablando de 17.908 casos después de las fiestas navideñas. Ese 20 de enero también marcó un pico muy alto y una pauta que demostró que las aglomeraciones y que las reuniones pues eran peligrosas, sobre todo cuando no había vacunación. El 22 de abril de este año había 19.306 casos. El 4 de junio fue la terrible cifra que superamos la meta de los 30.000 casos de contagios de COVID. Y esto ya fue después de un mes del llamado paro nacional. Y el 10 de junio, 31.656, siendo la cifra que pues, más ha golpeado a Colombia con estos casos de contagio de COVID-19. Entonces, es decir que es innegable que estamos en el momento más rotundo, más drástico, más difícil de esta pandemia. Y también es innegable que los sistemas de salud no aguantan más presión. ¿Usted qué le pediría al gobierno nacional frente a esto, doctor Díaz? Una decisión clara frente a las aglomeraciones, una decisión clara así como cuando comenzó la pandemia, que no estábamos en estos picos, lejos estábamos. Hubo decisiones muy drásticas, incluso que pasaba por encima de los derechos fundamentales del ciudadano, como es dejarlo quieto, de los niños, que era dejarlos encerrados. Pero parece que en el país, no sé si en la conciencia o en la inconsciencia, hay otros derechos que están por encima de la vida y de hasta los derechos de los niños, que dicen que son los que tienen, según la Constitución, los derechos de los niños están por encima del resto de los derechos. ¿Cuál es ese equilibrio de la conciencia? Porque todo el mundo tiene derecho a la expresión, nadie lo va a decir que no, a la libre manifestación, a la libre reunión. Pero no hay momentos en los que hay unos derechos como el de la vida que deben estar por encima, doctor Juan Carlos Díaz. Sí, por parte de los dirigentes debemos acelerar y por lo menos seguir con este ritmo, que aunque empezó tarde, seguir con este ritmo de vacunación. Y ojalá pudiéramos acelerarlo, permitir la vacunación ya de particulares, lograr que no importa el mecanismo por el cual, en vez de estar limitando la vacunación, facilitar la vacunación. Por otro lado, digamos, estar más dispuestos al diálogo con la gente que está inconforme. A veces las medidas demasiado represivas lo que causan es más inconformismo y la gente que está inquieta no le va a importar lo que pase, no le va a importar lo que pase al prójimo y se va a comportar de manera aún más agresiva. Por el lado de la gente, de la gente que está inconforme y que sale a manifestaciones, tenemos una grave situación, y es que muchos de ellos, la verdad, en su razón para estar inconformes, a veces sacan frases como, no me importa, prefiero morir antes que seguir en esta mala situación. Y bajo esa bandera de prefiero morir por el virus antes que permitir que esta situación siga inconformes con el gobierno, pues entonces siguen haciendo que la cifra de contagios aumente y siguen haciendo que mueran sus mismos familiares, porque ese que se contagia no se va a enfermar, sino se enferman sus mismos familiares o conocidos de conocidos. Eso es irresponsable, pero es muy difícil porque muchas veces le sale a uno con la frase de algo vamos a morir, y eso es muy irresponsable. Porque imagínense que yo como profesional también dijera lo mismo, ¿sí? Le dijera yo a mis familiares de los pacientes, de algo nos vamos a morir. Hombre, estamos en cuidados intensivos. Entonces, no hay necesidad de que todos seamos médicos. No, cada uno en su casa debe ser, en este momento, una buena persona. Este es el momento para ser buenas personas. Y así deberíamos pensar. No importa qué postura política tengamos, seamos unas buenas personas. Doctor Carlos Díaz, incluso lo decía en algún momento el sector médico en Colombia, puede llegar a unirse el tercero, el cuarto y el quinto pico de la pandemia
pues si estas aglomeraciones y estos actos irresponsables continúan en las calles de Colombia. Usted me ha hablado de lo que han sentido los médicos, pero no nos ha hablado un poco de los pacientes en particular. En esas conversaciones, cuando ustedes tienen la oportunidad de hablar con ellos en medio de este momento tan difícil, ¿ellos qué piensan de esta situación, de ver que los recursos médicos están agotados como consecuencia del alto nivel de contagios que generaron las aglomeraciones del último mes? ¿Tiene alguna experiencia en ese sentido? Sí, hay diferentes actitudes por parte de los familiares, a diferencia de cuando comenzó la pandemia, que había bastante desconocimiento y la gente, los mismos pacientes le preguntaban a uno qué iba a pasar, a qué se debe esto, doctor, explíqueme, cuénteme. Hoy en día la gente está muy informada, digamos, como tal, de la situación de pandemia. Y por el lado de la crisis de salud desbordada en este momento, como no había estado desbordada antes, porque crisis locales siempre han existido, pero esta crisis global nunca había ocurrido. Y muchos, algunos, mejor dicho, ya nos han dicho, miren, sí, parece que fue que se contagió, siempre dicen, mi papá siempre se ha cuidado. Eso sí, porque el que está en cuidados intensivos, casi siempre es una persona que se cuidó, pero el que lo contagió es alguien que no se cuidó o se contagió por un tercero que no se cuidó. Y ahí sí, pues es muy duro tener que explicarles que precisamente nos tenemos que proteger o sea, de manera juiciosa, responsable, evitando el contacto innecesario, evitando salir si no sea necesario, evitando estas reuniones, porque muchas veces el que llega a cuidado intensivo no es la persona irresponsable, al contrario, es una persona que se estaba cuidando. Que eso es lo más dramático, la persona que se cuidó y el irresponsable, o la persona sin querer, que no tenía síntomas, bueno, pudo haber contagiado a ese ser querido. Hace unos días conversábamos y cuando estaba en plena acogida a todo el tema de los bloqueos y de todas estas aglomeraciones en medio de este llamado paro nacional, hablamos con el profesor y neurocirujano Remberto Burgos, una eminencia de la medicina en Colombia, y él hablaba de que esta situación tiene al 40% del personal médico y de la salud en Colombia afectado psicológicamente, desde el punto de vista psicológico. ¿Usted cómo lo ha notado ahí en su clínica, con sus colegas, con sus compañeros? A ver, la afección psicológica tiene varias caras. Está la del que dice, a mí no me afecta, y es la situación de negación. No, yo no me dejo afectar por eso. La verdad, como te dije al principio, nosotros tenemos un alto nivel de frustración, una alta tolerancia a la frustración. Pero con esto que está pasando, llega uno a la situación de cansancio, de tristeza, de agotamiento, de no puedo más, pero vuelve uno y se levanta y sigue, uno se sobrepone, voy a decirlo entre comillas, ya que nos pusieron disque capas de héroes, no es cierto, o sea, al contrario, somos muy sensibles, somos muy vulnerables y por el contrario, aún con la tristeza en el rostro y con el cansancio en los hombros, seguimos, porque es nuestro trabajo y porque es nuestro compromiso. O sea, mira, te va a desnudar una situación una vez muy particular. Yo estaba aquí almorzando con mi familia y estaba almorzando y recordaba que tenía ya que irme a trabajar y dije, estoy cansado ya de ir a la unidad de cuidado intensivo y saber que haga lo que haga, igual les va a ir mal. Y mi hija me dijo, papi, busca ayuda. O sea, imagínate. En el momento ya me lavé la cara y
listo, pero muchos de mis colegas sí han tenido que recurrir a ayuda profesional. Pues mire, doctor Juan Carlos Díaz, la idea era compartir con los televidentes esas reflexiones, esos pensamientos y esas vivencias que han tenido ustedes desde el punto de vista de médicos y de médicos que están enfrentando el COVID directamente. Son ustedes con cuerpo y alma, como dicen las abuelas, enfrentando esta situación. Así que por eso queríamos escucharlo y queríamos entregarle este testimonio a los televidentes, porque muchas veces las personas se pueden imaginar lo que pasa allá, pero otra cosa es escucharlo de viva voz de ustedes. Así que pues le queremos agradecer mucho que nos haya compartido todas estas reflexiones muy bonitas, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo humano. Bueno, muchas gracias a ustedes también por dejarme compartir aquí estas opiniones y reflexiones. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al abanico de precandidatos presidenciales de la centro derecha y de la derecha. Sí, a diferencia del gran faraón en la izquierda, Gustavo Petro, y los demás, que en esas toldas no suman más de 5. A diferencia, en la centro derecha y en la derecha hay varios jugadores, aunque aún no se sabe quién será el rival definitivo de Gustavo Petro. Recordemos la última encuesta sobre la intención del voto de Revista Semana. A la pregunta de si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? El 25% dijo que por Petro, el 6% por Fajardo, 5% por Marta Lucía Ramírez, 3% Juan Manuel Galán, 3% Tomás Uribe, 3% Alex Char, 2% Federico Gutiérrez, 2% Enrique Peñalosa, 2% Germán Vargas Lleras, 1% Juan Carlos Pinzón. De esta encuesta ya salieron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y Juan Carlos Pinzón, que se va para la Embajada de Estados Unidos. La pregunta es, ¿para dónde se irá ese 6% de la intención del voto? Empecemos. Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha dicho hasta el cansancio que no va. Y yo creo que hasta se la deben pensar 2 veces. Digo, después de lo que pasó en Perú. No nos digamos mentiras, lo que está en juego para el 2022 son 2 visiones. Una, la de un candidato que defienda las instituciones, la democracia y la Constitución de 1991. Y Gustavo Petro con su pacto histórico, en donde no se respete nada de eso. Ya tuvimos en el paro nacional un aperitivo de lo que sería su gobierno. Sigamos, los exalcaldes. Alex Char. Bueno, pues Alex Char no ha salido de Barranquilla. Es muy conocido allá en la costa, pero tiene poca fuerza en el interior. Mucha gorra, mucho flow, pero está como encapsulado. Enrique Peñalosa, 2 veces alcalde de Bogotá, anunció que arranca a recoger firmas. Si algo es claro es que tiene mucha preparación y visión. Sería un rival de mucho peso para Gustavo Petro. Al fin y al cabo le tocó arreglar los 4 años de desastre de la alcaldía de Petro, que son igual o peor de desastrosos que lo que va de Claudia López. Peñalosa tiene mucha aceptación, pero no lo conocen tanto en las regiones. Se necesita una visión optimista y de largo plazo. Lo que sí tiene Peñalosa es mucha persistencia y visión a largo plazo. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, no ha parado de recorrer el país. Eso anda en bicicleta de un lado para otro, hablando con la gente de aquí para allá. Este fin de semana, por ejemplo, le llamó la atención al alcalde de Cali, que tuvo el descache de poner un trino que después borró, en el que decía más o menos que el derecho a la protesta era dizque una belleza. A lo que Fico le dijo: nadie tiene el derecho de acabar con los sueños de la gente, de acabar con empresas y destruir empleos. Muy grave que usted sea cómplice. Y sí, lo que se necesita es alguien que no solo diga las cosas como son, sino que defienda el derecho de las mayorías.
y no de los que quieren bloquear y vandalizar el país. Fico va creciendo. Germán Vargas Lleras aún no ha dicho si va o no. En las pasadas elecciones, teniendo tanto, no llegó a segunda vuelta. Por lo del coscorrón, que la gente no olvida. Por los lados del Partido Conservador también hay aspirantes. Se encuentran los exministros de Hacienda de Santos, muy preparados, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas. ¿Será que un exministro de Hacienda sí tiene opciones de llegar a la presidencia? Por ejemplo, Mauricio Cárdenas fue el ministro que lideró la reforma tributaria de 2016, en donde se aumentó el IVA del 16 al 19%. Por los lados del Centro Democrático, el sonajero está esperando a ver cuáles van a ser las reglas del juego para saber cómo va a ser el caminado. Ahí suenan Rafael Nieto, las senadoras Paloma Valencia y con mucha fuerza últimamente María Fernanda Cabal. Y la gran pregunta, ¿será que retornará el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga? Él dice que no regresa hasta que no arregle todos los líos judiciales de él y de su hijo David Zuluaga después de la campaña de 2014, en donde, recordemos, ganó Juan Manuel Santos Odebrecht. Y todo ese rollo. Por ahora amanecerá y veremos. Mientras tanto, en la izquierda de Petro hacen marchas, bloqueos y todos estos eventos violentos de precampaña, incluidos los autodebates presidenciales. Mientras tanto, el candidato presidencial de la centroderecha y de la derecha aún no sale a la luz. Lo que sí estamos viendo son varias opciones para que los ciudadanos decidan elegir al mejor o al peor. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida. La libertad verdadera. La conciencia de quién eres. Un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria.